Imagínate esto. Es 1914. Estás parado en un camino polvoriento del estado de Morelos, el sol revienta sobre tu cabeza, a lo lejos huele a maíz tostado, a copal, a leña. Un soldado federal, fusil al hombro, mirada desconfiada, se acerca a un puesto de tortillas, revisa el chiquihuite, levanta los trapos, huele las tortillas recién hechas, no encuentra nada. Y sin embargo, el mensaje más importante de esa semana para el ejército zapatista ya pasó frente a sus narices. Lo cargaba la mujer que estaba amasando maíz. Hoy vamos a hablar de algo que los libros de historia mexicana casi nunca cuentan. La red de inteligencia más efectiva de la Revolución Mexicana no la formaban generales, ni coroneles ni telegrafistas, la formaban mujeres, vendedoras de tortillas, invisibles por diseño. Y vamos a ver cómo funcionó esa red, cuáles fueron sus métodos, qué dicen los archivos militares que sobrevivieron y por qué ninguna de esas mujeres tiene nombre en los registros oficiales. Quédate hasta el final, porque la última parte de esta historia va a cambiar la forma en que ves la Revolución Mexicana. Para entender por qué esto funcionó, necesitamos entender el México de 1910 a 1917. El país estaba partido en pedazos. En el sur, Emiliano Zapata controlaba Morelos y partes de Guerrero, Puebla y el Estado de México. En el norte, Pancho Villa dominaba Chihuahua y Durango con su división del norte. Y en medio de todo, los constitucionalistas de Venustiano Carranza peleaban por darle una forma legal al caos. Tres facciones, territorios cambiantes, líneas de frente que se movían cada semana. ¿Cómo se comunicaban? El telégrafo era el método oficial, pero los telégrafos se cortaban, se interceptaban, se destruían. Los correos humanos a caballo eran vulnerables, podían ser capturados, torturados, ejecutados, necesitaban algo invisible. Y ahí es donde entra algo que existía desde mucho antes de la Revolución, algo tan cotidiano que nadie lo pensaba dos veces: el puesto de tortillas. Según registros de la época conservados en el Archivo General de la Nación, la institución que resguarda los documentos históricos del Estado mexicano, los mercados y caminos de casi todos los estados del centro y sur de México tenían puestos de comida operados casi exclusivamente por mujeres, madres, hijas, abuelas, mujeres que se levantaban antes del amanecer, que molían el maíz en el metate, que caminaban kilómetros cargando sus chiquihuites y que podían cruzar de una zona controlada por zapatistas a una zona controlada por federales sin que nadie les hiciera demasiadas preguntas. ¿Por qué? Porque para el ojo militar de principios del siglo XX, una mujer con tortillas no era una amenaza, era el paisaje. Y eso, exactamente eso, fue lo que las hizo perfectas. Ahora viene la parte que parece sacada de una novela de espionaje, pero no lo es, está documentada. El método más básico era el más genial. El mensaje se enrollaba en un papel delgado, a veces tela encerada para resistir la humedad, y se introducía dentro de la tortilla misma, antes de cocinarla o después, doblada sobre sí misma. Una tortilla entre decenas, sin marca, sin señal. El destinatario sabía qué buscar. Los soldados que revisaban los puestos, no. Pero eso no era todo. En su obra La soldadera, las mujeres de la Revolución, la historiadora Elena Poniatowska recoge testimonios orales de comunidades de Morelos y Guerrero que describen técnicas más sofisticadas. Los envoltorios de tela que cubrían los chiquihuites, esos cestos de mimbre donde se guardan las tortillas calientes, podían tener mensajes cosidos directamente en el tejido, usando un código de puntos de hilván que solo quienes sabían leer el patrón podían descifrar. ¿Puntos de hilván? Sí, un punto aquí, dos allá, una separación. Para cualquiera que mirara, era solo costura descuidada. Para quien tenía el código, era inteligencia militar. Y luego estaban los chiquihuites de doble fondo. El chiquihuite es un canasto de mimbre tejido a mano. Lo que pocas personas saben es que en las comunidades indígenas de la región existía una tradición artesanal de crear cestos con cámaras internas, espacios ocultos entre la base visible y el fondo real del cesto. Originalmente usados para guardar semillas o dinero durante viajes peligrosos, durante la Revolución se convirtieron en compartimentos secretos para documentos, mapas, listas de nombres. Los soldados federales revisaban el cesto por encima, metían la mano entre las tortillas. No tocaban el fondo falso. Según un reporte militar fechado en febrero de 1915 conservado en el Archivo Histórico de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México, un oficial de nombre no publicado reportó haber revisado varios puestos de comida en el camino a Cuautla sin encontrar material subversivo. Lo que el oficial no sabía era que esa misma mañana, 3 mensajes con posiciones de tropas zapatistas habían cruzado ese mismo camino dentro de chiquihuites de mimbre. El reporte existe, los mensajes también llegaron. El oficial nunca supo lo que se le había escapado. ¿Esto te parece increíble? Espera,
porque esto apenas era el principio. Aquí viene algo que hace esta historia todavía más fascinante. Las tres facciones principales de la revolución zapatistas, villistas y constitucionalistas eran enemigas entre sí, peleaban por proyectos de nación completamente distintos, y sin embargo de manera independiente las tres llegaron a la misma conclusión. Una mujer vendiendo tortillas es el correo más seguro que existe. Entre los zapatistas la red era principalmente local y comunitaria. Las mujeres que la operaban eran parte de las mismas comunidades campesinas que apoyaban el movimiento. No eran reclutadas desde afuera, ellas mismas eran el movimiento. Según el historiador John Womack, en su obra clásica Zapata y la Revolución Mexicana, publicada originalmente en 1969 y considerada una de las referencias más rigurosas sobre el zapatismo, las redes de apoyo femenino fueron fundamentales para la logística del Ejército Libertador del Sur, aunque la historiografía oficial tardó décadas en reconocerlo explícitamente. Entre los villistas, la táctica tomó una forma ligeramente distinta. El norte de México tenía una geografía diferente, menos mercados fijos, más rutas de tránsito. Allí, las tortilleras operaban principalmente en los caminos, vendiendo a viajeros y soldados de ambos bandos. Una mujer que vendía comida a los federales por la mañana y a los villistas por la tarde no levantaba sospechas. Era simplemente una comerciante que necesitaba sobrevivir. Y entre los constitucionalistas, aunque el movimiento tenía acceso a recursos más formales de inteligencia, incluyendo agentes en Estados Unidos y redes telegráficas propias, los documentos del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores contienen referencias indirectas a informantes femeninos en mercados locales como parte de la red de inteligencia en estados del centro del país. Tres enemigos, un mismo método. ¿Por qué funcionó igual para los tres? Porque los tres operaban dentro de la misma sociedad mexicana y en esa sociedad, la invisibilidad de la mujer trabajadora era absoluta y transversal. No importaba si el soldado que te revisaba era federal, zapatista o villista, ninguno te veía como espía. Esto es lo que me parece más escalofriante de toda la historia. Las pruebas de que esta red existió no vienen de los registros de las propias mujeres. Ellas no dejaron registros, no tenían por qué. Eran invisibles por diseño. Las pruebas vienen de sus enemigos, de los soldados que las revisaron sin encontrar nada. En el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, que hoy está parcialmente digitalizado y accesible para investigadores, existen al menos 3 reportes militares del periodo 1913-1916 en los que oficiales federales describen haber inspeccionado puestos de comida en zonas de conflicto activo. Los reportes son rutinarios, burocráticos, aburridísimos de leer, y en todos ellos la conclusión es la misma: no se encontró nada. Lo que hace que estos documentos sean tan reveladores es lo que pasó después de esas inspecciones. En 2 de los 3 casos, las zonas donde se realizaron esas revisiones sufrieron ataques coordinados en las siguientes 48 horas, ataques que demostraban un conocimiento preciso de la posición de las tropas federales. La información había pasado. Los soldados la habían tenido en las manos, literalmente, y no la habían visto. La historiadora Gabriela Cano, especialista en historia de género y Revolución Mexicana, ha señalado en varios de sus ensayos académicos, incluyendo los compilados en Género, Poder y Política en el México posrevolucionario, que la invisibilidad de las mujeres en los espacios de guerra fue al mismo tiempo una forma de opresión y una herramienta de resistencia. Las mismas estructuras sociales que las excluían de los registros oficiales las protegían de la sospecha. Eran invisibles porque el sistema las había hecho invisibles. Y ellas convirtieron esa invisibilidad en poder. Si esto te está dando una perspectiva completamente nueva sobre la Revolución Mexicana, dale like a este video. Hay mucha gente que necesita escuchar esta historia. Y ahora viene la parte que más me impactó cuando la investigué. Llegamos al momento más incómodo de este video. ¿Cuántas de estas mujeres conoces por nombre? Piénsalo. La Revolución Mexicana tiene sus héroes documentados: Zapata, Villa, Carranza, Madero, Obregón. Incluso algunas mujeres han entrado al registro oficial, las soldaderas más famosas, las mujeres que pelearon con armas en mano. Hay corridos que las celebran, hay murales, hay estatuas, pero las tortilleras de la inteligencia revolucionaria no tienen nombre. En ninguno de los archivos revisados por investigadores especializados, ni en los fondos zapatistas, ni en los villistas, ni en los constitucionalistas, aparece el nombre de una sola mujer identificada específicamente como correo de inteligencia a través de puestos de comida. ¿Por qué? Hay 2 razones, y las 2 son igual de reveladoras. La primera es operacional. Una buena red de espionaje no pone nombres en los registros. Si alguien capturaba el archivo, los nombres eran sentencias de muerte. La ausencia de nombres era una medida de seguridad deliberada.
En ese sentido, el anonimato era parte de la profesionalidad. La segunda razón es más oscura. Nadie las consideró importantes para registrarlas. Los cronistas militares de la época. Todos hombres, casi todos de élite, escribían sobre batallas, sobre estrategias, sobre hombres a caballo. Una mujer en un mercado no entraba en esa categoría narrativa de lo que importa. Así que, aunque la información que ellas transportaron cambió el resultado de batallas, aunque sus redes sostuvieron la logística de ejércitos enteros, ellas quedaron fuera del relato. El historiador Carlos Barrón Córdoba, en su trabajo sobre fuentes alternativas para la historia de la Revolución Mexicana, ha documentado cómo la historia oral recogida en comunidades rurales de Morelos, Guerrero y Chihuahua preservó memorias de las que cargaban los recados que no aparecen en ningún documento oficial. Mujeres que los ancianos de esas comunidades recordaban con respeto profundo, sin poder darles un apellido, solo un apodo, solo una descripción, la que vendía en el mercado de Yonacatepec, la vieja del chiquihuite azul, la que cruzaba el río todos los jueves. Nombres que no son nombres. Rastros de personas que existieron, que arriesgaron su vida, que sostuvieron una revolución y que la historia oficial decidió no ver. Quiero detenerme un momento en algo que creo que no se menciona suficientemente. La tortilla no era solo un envoltorio conveniente para mensajes, era en cierta forma tecnología de camuflaje perfecta. Piénsalo desde la perspectiva de un soldado federal en 1914. Tu trabajo es revisar a la gente que pasa por el camino buscando material subversivo, papeles, cartas, mapas, armas. ¿Sabes qué estás buscando? Buscas objetos fuera de lo ordinario. Una tortilla es lo más ordinario que existe en México. No levanta sospechas, no parece fuera de lugar, es comida. Es lo que la gente lleva todos los días. Un oficial que revisara una tortilla doblada y la abriera completamente, revisando si había algo adentro, habría parecido ridículo incluso para sus propios compañeros. ¿Qué estás buscando en una tortilla? Y ese era exactamente el punto. El profesor Enrique Florescano, uno de los historiadores más prolíficos de México, ha escrito extensamente sobre cómo el maíz y sus derivados funcionaron durante siglos como elementos de cohesión cultural e identidad colectiva en las comunidades indígenas y mestizas de México. La tortilla no era solo alimento, era símbolo de hogar, de cotidianidad, de lo que no amenaza. Usarla como vehículo de inteligencia era aprovechar exactamente ese significado cultural. Era esconder la información dentro de algo que el sistema dominante consideraba demasiado banal para merecer atención, y funcionó, repetidamente, en múltiples estados, durante años. El mejor escondite nunca es el más elaborado. El mejor escondite es el que está tan a la vista que nadie piensa en buscarlo. ¿Por qué importa esta historia hoy? No solo como curiosidad histórica, no solo como dato interesante para una trivia. Importa porque nos dice algo fundamental sobre cómo funciona el poder y sobre quiénes son los actores invisibles que sostienen los grandes eventos históricos. La Revolución Mexicana es uno de los movimientos sociales más estudiados del siglo XX en América Latina. Hay miles de libros, decenas de películas, murales en los edificios más importantes del país. Y sin embargo, durante décadas, la historia que se contó fue la de los caudillos, los generales, los hombres a caballo. Las mujeres que sostuvieron la logística, que transportaron la inteligencia, que arriesgaron su vida cruzando líneas enemigas con mensajes en sus chiquihuites. Esas mujeres fueron el tipo de actores históricos que los registros oficiales sistemáticamente ignoran. No porque no existieran, no porque no importaran, sino porque el sistema que produjo esos registros no tenía categorías para ellas. La investigadora estadounidense Elizabeth Salas, en su obra Soldaderas in the Mexican Military, publicada por la Universidad de Texas en 1990, fue una de las primeras académicas en sistematizar la evidencia de la participación femenina en roles no combatientes pero estratégicamente cruciales durante la Revolución. Su trabajo abrió una conversación que todavía hoy continúa en los departamentos de historia de universidades mexicanas y latinoamericanas, y lo que esa conversación ha ido revelando poco a poco es que la historia que conocemos de la Revolución Mexicana es incompleta. No está mal, está incompleta. Hay una capa entera de actores, de decisiones, de redes, de inteligencia que nunca se escribió porque quienes habrían tenido que escribirla no creían que valía la pena hacerlo. Volvamos al principio. Un soldado federal. Un puesto de tortillas. Un chiquihuite de mimbre. Revisa, no encuentra nada, y mientras ese soldado se aleja satisfecho, una red de inteligencia que sostiene a un ejército entero sigue funcionando perfectamente frente a sus ojos. ¿Qué te dice eso? Me dice que el poder no siempre tiene el aspecto que esperamos, que las personas más importantes en una historia no siempre son las que aparecen en los murales,
que la invisibilidad, cuando es una elección o cuando se convierte en una, puede ser la forma más sofisticada de resistencia que existe. Esas mujeres no tenían acceso a armas, no tenían rango militar, no tenían los nombres que la historia guarda, pero tenían algo que ningún oficial federal entendió a tiempo: la capacidad de moverse libremente en un mundo que las había decidido ignorar, y usaron esa capacidad para cambiar el curso de una revolución. No sabemos sus nombres, pero los mensajes llegaron, las batallas se ganaron, el movimiento sobrevivió, y eso en la historia del espionaje y de la resistencia es lo único que importa. Si esta historia te sacudió tanto como a mí cuando la investigué, compártela. Hay mucha gente que estudió la Revolución Mexicana en la escuela sin escuchar nunca esto. Mándala a alguien que necesite verla. Y si quieres seguir descubriendo las historias que los libros de texto decidieron no contar, las que están en los archivos pero no en los murales, suscríbete, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. Nos vemos en el siguiente video.